El problema del agua a nivel internacional se refiere a los desafíos relacionados con el acceso, la disponibilidad y la gestión sostenible del agua en todo el mundo. Según informes de la Organización de las Naciones Unidas, más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable y más de 4.000 millones carecen de servicios básicos de saneamiento. Este problema tiene un impacto significativo en la salud, el desarrollo económico y el medio ambiente. La principal fuente de agua en la República Dominicana es el río Yaque del Norte. Este río es el más largo del país y atraviesa varias provincias, suministrando agua para uso doméstico, agrícola e industrial. Además del río Yaque del Norte, la República Dominicana también cuenta con acuíferos subterráneos que son importantes fuentes de agua para el país. La ley de agua más relevante es la Ley número 588-08, promulgada en el 2008. Esta ley establece los principios y normas para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en el país. Algunos de los aspectos relevantes de esta ley incluyen la protección de los cuerpos de agua, la regulación del uso y aprovechamiento del agua, la promoción de la participación ciudadana y la creación de instituciones y mecanismos para su implementación. El agua, la energía y los alimentos son los tres recursos básicos más importantes para la sobrevivencia y desarrollo de cualquier sociedad en el planeta, donde la energía y los alimentos son dependientes en gran medida del recurso hídrico. La demanda en todo el país de estos tres recursos interconectados se ha venido incrementando sustancialmente debido al crecimiento demográfico, crecimiento económico, globalización de mercados, cambios tecnológicos y en el estilo de vida. El Consejo Económico de Inteligencia de los Estados Unidos ha estimado que para el 2030 en todo el globo, la demanda de agua, energía y alimentos se incrementará de un 35 a un 40%. Adicionalmente, estos recursos indispensables para toda la nación se han visto afectados por cambios del cambio climático global y lamentablemente el agua es un recurso finito, con disponibilidad variable en el tiempo, espacio, cantidad y calidad que exige una gestión mucho más elaborada que la hasta hoy implementada. El agua es, sin duda, la variable crítica de desarrollo en el mundo y principalmente en República Dominicana, donde su atención adecuada, eficaz y eficiente es simplemente impostergable. En la situación actual, algunas regiones hidrográficas del país están presentando escasez de agua. En países de la región se habla de una crisis de agua. La contaminación de los cuerpos de agua junto con la sobreexplotación de las aguas subterráneas son otra causa de inquietud en nuestro país. Alcanzar la seguridad hídrica es uno de los retos más grandes del gobierno actual. En el más reciente reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial, la crisis del agua aparece como tercer riesgo global de mayor impacto y se ubica también entre los riesgos con mayor probabilidad de materializarse. La situación en República Dominicana alcanza niveles críticos en regiones hidrográficas como las del Yaque del Norte y Yaque del Sur, lo cual también se viene acentuando en la región Yunacamú. En un análisis global, el balance hídrico de República Dominicana es del orden 56%, es decir, que se consume más de la mitad del agua disponible de manera sostenible. Hoy conversamos sobre este y otros aspectos de interés junto al ingeniero Osiris de León, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, ambientalista, político y comunicador. Bueno, conociendo esos datos internacionales, la verdad es que no podemos partir de una conversación romántica. Al contrario, entiendo que el recurso agua hídrico es muy importante y es muy serio. Todo eso que compartimos con ustedes antes de esta entrevista, así como el perfil completo de nuestro aliado en los medios de comunicación, el ingeniero Osiris de León, quien ustedes conocen, geólogo, miembro de la Academia de Ciencias, ambientalista, político, comunicador, comprometido con las mejores causas de nuestro país y a quien consultamos porque es una fuente certera, verídica, es una fuente de mucha credibilidad y con sensibilidad social para tratar el tema que nos ocupa en esta ocasión sobre el agua. Bienvenido, Osiris, gracias por el tiempo
para conversar conmigo. Saludos, saludos Tatiana, gracias a ti por la cortesía, la amabilidad y la distinción de convocarme a esta conversación y gracias por esa hermosa presentación que acabas de hacer. Ojalá que los temas que tú y yo vamos a abordar en el día de hoy pues llenen las expectativas de la sociedad dominicana. Claro, si hablamos del informe del Banco Mundial que señalaba que 216 millones de personas podrían verse obligados a desplazarse de su país por motivos climáticos en el año 2050, estaba consultando también otras fuentes que hablaban de que las mayores migraciones humanas en 2030, o sea, en unos cuantos años, será por agua, en búsqueda de agua. Vamos a partir de ahí. Entiendo que quizás no se está tomando esta conversación con la seriedad que amerita, Osiris. Mira, es así, y qué bueno que tú introduces el tema de esta forma, porque históricamente las migraciones han sido forzadas por tema de falta de agua. Cuando tú chequeas la Mesopotamia, aquella franja entre el Tigris y el Éufrates, allá en Irak, hace 4000 años, ellos tuvieron que migrar hacia Egipto por una larga sequía. Y en esa región solamente el río Nilo tenía abundante agua. Pero te vas más cerca aquí a América, y te vas a Mesoamérica, donde estaba el Imperio Maya. El Imperio Maya tiene que desplazarse de Mesoamérica, de la zona de Cancún y la parte sur de Cancún, porque una larga sequía de más de una década les obligó a desmantelar toda aquella estructura donde ellos vivían y emplazarse en los escasos lugares donde había agua. Ya en la India y en Bangladesh hay gente que ha tenido que migrar de una zona de sequía a una zona de agua. En consecuencia, si algo está marcando la agenda de los organismos internacionales es la proyección de la carencia de agua en determinadas regiones. ¿Qué tanta agua? ¿Dónde tú vas a tener tensión hídrica? Y no te vayas lejos. Toma el ejemplo de la República Dominicana. Mientras en Villa Altagracia, Bonao, La Vega, te caen anualmente 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, te abunda el agua, te sobra el agua, se desperdicia el agua. En la línea noroeste apenas te caen 300 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, el 10%. Se te muere la ganadería, se te daña la agricultura y hay gente que ha tenido que migrar desde la línea noroeste hacia la costa atlántica porque no era posible la ganadería para ellos en esa zona con tan baja pluviometría. Desde que tú ves una larga sequía, y desde noviembre hemos tenido hasta mayo una larga sequía, lo primero que el gobierno tiene que hacer es mandar pacas de alimentos a la línea noroeste y a la región suroeste, porque son nuestras regiones. Eso va a implicar que en el futuro, con las largas sequías, la gente de la línea noroeste y del suroeste va a ir despoblando esas regiones para concentrarse en las zonas de alta pluviometría. Y todo eso tiene que estar dentro de la agenda de la administración pública, porque ahí es donde van a estar los principales problemas. Y estamos hablando de un territorio pequeño como el de República Dominicana. Si nos concentramos en otras naciones, imagínese usted lo que implica para sus millones, ¿no?, de habitantes. Por eso es obligatorio tú considerar en la ley de agua el tema del trasvase de cuenca, que todavía para mucha gente luce pecaminoso. La gente toma propiedad del agua en su región y no acepta que la administración pública derive agua de su región a otra región vecina, sin tomar en cuenta que ninguno de nosotros somos dueños de esa agua que cae en forma de lluvia. Es de todos como país, como nación, y que estamos en el deber y en la obligatoriedad de compartir esa agua con el resto de la sociedad. Estamos hablando de la 58808, de la ley de agua. ¿Cómo ha sido su cumplimiento y cómo ha recibido los diferentes sectores políticos el cumplimiento de la misma? Mira, con el tema porque de leyes tenemos muchas. Mira, nosotros tenemos muchas leyes, pero tenemos a veces poca voluntad para cumplir al pie de la letra nuestras leyes. De hecho, fíjate que aunque tenemos leyes que manejan el tema del agua, desde el año 2000, cuando se aprobó y se promulgó la Ley Ambiental 6400, se elaboró un borrador de un proyecto de ley de agua. Pero vino el conflicto interinstitucional. ¿Quién va a gerenciar el agua? Y tú vas a decir, bueno, pero ¿qué tanta importancia tiene en una sociedad determinada
¿quién va a administrar el agua? Toda. Poder político y administrativo. Toda, como tú acabas de por decir. supuesto. Porque con la disminución de la disponibilidad de agua en las regiones, quien administre el agua tendrá poder en toda esa demarcación. Y todo el mundo quiere sentirse importante, aunque sea administrando el agua, derivando el agua, diciendo esta cantidad va para canales de riego, esta va para acueductos y esta va para hidrogeneración. En consecuencia, ahí es donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, porque inclusive instituciones que no tienen vínculo directo con el tema del agua quieren participar en la administración del agua. Y eso ha tornado el tema conflictivo y por 20 años hemos estado empantanados porque por más esfuerzos que hacen los diferentes gobiernos no se logra un consenso de qué vamos a hacer finalmente con el tema del agua. Con un bien indispensable para la vida, más importante incluso que el petróleo. Así es. Los gobernantes de República Dominicana y el mundo lo saben, Así lo es. reconocen y por eso han tratado de cooptar y de concentrar el poder de la administración. Así es. Es lo que estamos leyendo. ¿Y qué ha pasado con la movilización ciudadana, el empoderamiento de la gente sobre este tema que es vital? No en la discusión entre los académicos o los legisladores o el ejecutivo de turno, sino todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales que se supone deben movilizarse por este tema. Esa movilización es como la peregrinación de la iglesia. Tiene que estar motorizada por alguien y conducida por alguien. De lo contrario, el esfuerzo se disipa de manera radial y no hay un núcleo que vaya en la dirección preestablecida. Cuando tú quieres que una determinada lucha social, política o ambiental surta efecto en la sociedad, alguien tiene que estar actuando como un aglutinador de partículas. Cada persona es como una partícula individual y tú necesitas cohesionar todo eso en una sola dirección y que toda la gente entienda que el discurso es válido, que es conveniente y que para ellos es indispensable. Solamente cuando ellos sienten que es indispensable se suman. Mientras la gente tiene agua en la llave de su casa, no entiende la importancia de lo que tú y yo estamos ahora aquí predicando, porque dicen, yo no tengo por qué sumarme a eso porque yo tengo agua. Salvo que comience a sentir la presión de la falta de agua y ya eso le impulsa a sumarse a la movilización. Que estuve leyendo, más del 40% de la población en República Dominicana recibe agua 2 o 3 veces al día. ¿Es así? Así es. Entonces, así es, pero no porque nos falte es agua, una preocupación, sino porque desperdiciamos el agua. Mira, que amerita ocupación. Ok, vamos a esto porque es importantísimo. Este espacio nunca le ha hablado solo al Distrito Nacional y al Gran Santo Domingo. Aquí se tratan problemáticas sociales que afectan a todo el país, en todo nuestro territorio. Y es muy triste, por ejemplo, tener una conversación con una mujer ama de casa en Constanza, en donde cualquier persona que no entiende de estos temas pudiera pensar que hay agua en demasía. En demasía, o sea, para todos los canales de riego y demás, el consumo humano y demás. Y no es así. O sea, nos están interrumpiendo el suministro de agua. Yo lo recibo 2 veces, 1 vez a la semana. Al conocer esto, o sea, primero, desde la comunicación, implica un fortalecimiento del compromiso frente a estos temas y también de colocarle en el debate público con personas como Osiris. Así es que yo lo veo. Hay que seguir hablando necesaria de este tema. Y obligatoriamente. Mira. Más del 40%, sí, pero eso es mucho. Sí, sí. Si tú haces un censo, tú de manera individual, no el censo oficial, te vas a dar cuenta en cualquier barrio que todo el mundo tiene un tinaco, 2 tinacos, 3 tinacos y una cisterna. ¿Por qué? Porque tiene que aprovechar el escaso periodo de tiempo de la semana donde te llega agua para llenar la cisterna y los tinacos y poder disponer de esa agua cuando no tienes agua que viene en la tubería. Que he visto hasta conflicto entre vecinos porque se roban así es. El agua del otro. Así es. Y recientemente tuvimos muertes. Lo vimos en la zona de Laguna Salada. Falta de agua, una discusión entre 2 vecinos y aquello se fue al extremo con armas de fuego y un desenlace que nadie hubiese querido, pero ocurrió. Pero nos ha ocurrido en San Juan de la Maguana, entre parceleros, por el acceso al agua. Claro. Entonces, ese tipo de cosas
que cada año nos pasa 2 y 3 veces, nos ha pasado en Montecristi también, cerca de la zona de Manzanillo, o sea, una disputa con armas de fuego por el acceso al agua. Eso se va a ir incrementando en la medida en que tú tengas escasez de agua. Por eso los gobiernos tienen que planificar la cantidad de agua que tú tienes en una determinada zona y cómo la vas a distribuir en función de la demanda de acueductos, de riego y de hidrogeneración. Agua tú tienes suficiente en el país. Tú tienes 75.000 millones de metros cúbicos de agua que te caen anualmente. Ahora bien, esa agua, primero, cerca del 70% se pierde en el mar porque no tenemos vías de captación. Apenas tenemos 34 presas y esas 34 presas apenas almacenan 2.250 millones de metros cúbicos. Lo que indica que el resto del agua se te va al mar. El Yuna, el Yaca del Norte, el Yaca del Sur, el Camú, etc. Terminan derivando el agua en el mar, el Osama, el Isabela, el Jaina, etc. Ahora bien, tú necesitas construir más presas, de forma tal de que tú puedas triplicar o cuadruplicar tu capacidad de almacenamiento de agua y así cuando te impacta una sequía, como eso que tú decías al principio, que fuerza migraciones, tú tengas agua suficiente y tú le digas a la sociedad, pueden tener la tranquilidad de que el agua que tenemos almacenada alcanza para 2 años racionada. Ahora, ¿qué implica racionar el agua? Que tenemos que educar a la población, Tatiana, en que la gente no se puede bañar media hora con la llave abierta. Ni puede estar lavando los vehículos, ni lavando las marquesinas, los patios, las calles. La manguera en el jardín el día entero, no puede estar. El fregadero, la llave abierta el día entero. Una fuga en el inodoro el día entero. Eso no puede ser. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el control vía una válvula de contabilidad del agua que tú estás consumiendo. Y que el Estado te cobre el agua que tú consumes, no para obtener beneficio de ti, sino para obligarte a ti a cerrar la llave. Claro. Lo he explicado muchas veces en radio y televisión. El Estado tiene que cobrar el agua cara. ¿Para qué? ¿Para sacar dinero? No, para hacer que la gente consuma menos agua. Porque el día que la gente sepa que el agua que está desperdiciando la tiene que pagar, va a cerrar la llave inmediatamente. Claro. Y no vamos a tener ese desperdicio. Si tú revisas la cantidad de agua que entra a Santo Domingo, 440 millones de galones de agua cada día, cada 24 horas, Santiago 125 millones de galones, Moca 25 millones de galones, lo divides entre cada población de eso, te vas a dar cuenta que cada persona teóricamente está consumiendo poco más de 500 litros, cuando eso es el doble de lo que requiere. ¿Dónde está el problema? Que se te está contabilizando en cada ciudad toda el agua que se pone en línea en tuberías primarias, pero hay una parte que se está perdiendo en las fugas, en las principales tuberías, en las primarias, en las secundarias, en las terciarias, y otra parte en los hogares y otra parte en el desperdicio, que es algo distinto. Bajo ese escenario, el Estado tiene que desarrollar un programa de educación dirigido a la población, pero que empiece en la escuela primaria. Y que en la escuela primaria se le enseña al niño que abra la llave, pero que cierre la llave. Que puede bañarse abriendo la llave en la ducha, 30 segundos, humedece el cuerpo, cierra la llave. Toma el jabón, enjabona el cuerpo con la llave cerrada, ahora de nuevo abre la llave, 60 segundos, retira el jabón, cerró y ya terminó. Aquí la gente quiere durar 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos bajo la ducha desperdiciando agua. Y la muchacha que nos ayuda a fregar, abre la llave desde que empieza a fregar hasta que termina. Y todo eso tiene que ser parte de un programa de educación a la población para que la gente sepa que el agua no es un recurso infinito, sino que es finito y que cuesta. Que al Estado le cuesta 30 pesos tratar un metro cúbico de agua, pero se lo vende a la población en 6 pesos el metro cúbico de agua y el 28% apenas la paga, lo que quiere decir que el 72% no la paga. Imagínense ustedes con estos números que están fresquecitos, cómo nos alertan esa responsabilidad que recae primordialmente sobre nosotros, la ciudadanía. Obviamente que el Estado, a través del gobierno de turno y todas sus instituciones, está llamado a garantizar el suministro, la buena administración, los controles para el desperdicio y demás, pero yo me quiero referir también a esa iniciativa del Acto de Compromiso Nacional 2136, los abordajes, las implicaciones más importantes de esos documentos y de esas conversaciones que se hicieron entre los actores principales en la materia.
Mira, aquí nosotros tenemos una serie de compromisos en materia ambiental con el tema del agua, con el tema de la flora, con el tema de la fauna, con el tema del cambio climático. Ahora, los compromisos que estamos asumiendo no deben ser, Tatiana, solamente de textos. Tienen que ser compromisos de acción. Fíjate que cada año vamos a la COP, la Sí, cumbre de las partes. sí. Vamos como país, vamos con una amplia delegación. En la primera semana post-evento hablamos de lo que se acordó en el evento, pero transcurrida una semana, ya el tema tú no lo vuelves a ver, ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa escrita. Entonces eso implica que tú tienes que delegar tareas dentro de la administración pública segmentada. Este equipo se encarga de esto, este equipo se encarga de esto y este equipo se encarga de esto. Y cruzar el cronograma cada 3 meses. ¿Dónde estamos en ese cronograma? ¿Qué nos falta? ¿Por qué nos falta? ¿Qué institución no ha hecho lo que tenía que hacer? ¿O qué funcionario no ha hecho lo que tenía que hacer para que esas cosas funcionen? Ahí es donde nosotros estamos teniendo un serio problema. Seguimiento. Y usted hablaba de que el tema sale de la agenda mediática pronto, porque Inmediatamente. otras situaciones van ocupando el debate, ¿no? Público o publicado, como me gusta decirle a mí. Vamos a dirigirnos entonces, medios de comunicación y sociedad civil en general, a que sigamos hurgando, sigamos profundizando sobre esta problemática que lo es, para mí es un problema importante. Y cuando decía Osiris de esa mala costumbre que tenemos del desperdicio del agua, yo recuerdo a, por ejemplo, ciudadanos europeos alarmarse al ver cómo los dominicanos nos duchamos o cómo utilizamos estos recursos, porque obviamente hay un nivel de conciencia mucho mayor en esos países europeos, pero también el bolsillo de las multas, del cómo usted tiene que gestionar los desechos en su hogar para bajarlos y acopiarlos tal o cual día. O sea, sí, queremos ser muy europeístas para muchas cosas, pero cuando se trata de organizarnos, de colocarnos a nosotros mismos límites para regirnos como una sociedad que respeta los derechos de los demás y que distribuye nuestras riquezas de manera equitativa, ya usted sabe la discusión que se arma. Y eso va en cualquier clase social y en cualquier partido político. Hablando entonces, ¿cómo podemos seguir incidiendo, seguir colocando este tema desde las diferentes perspectivas en medios de comunicación, redes sociales, la gente joven que trata de, militar y accionar con sus consignas particulares y su propia forma de comunicarse? Esa es la tarea primaria que nos queda por delante a todos nosotros como sociedad. Hoy día, a nivel global, Tatiana, los medios de comunicación juegan un rol protagónico en las decisiones que se toman en la administración pública. Los gobiernos, cada vez que van a tomar una medida, primero ponderan cuál puede ser la potencial reacción de la población ante esa medida. Si de inmediato los asesores o los estrategas determinan que puede haber una reacción negativa de parte de la población, entonces no toman la medida. De hecho, habrás visto acá en República Dominicana en los últimos años que se han tomado medidas que luego se le ha dado hacia atrás porque la sociedad dijo no, no estamos de acuerdo. De ahí que los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad civil en su conjunto tienen una fuerza que no se tenía décadas atrás. Porque hoy día tú, desde tu casa, con un teléfono celular, con un mensaje que tú pongas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de esas plataformas, tú puedes incidir en cientos de miles de personas y eso inmediatamente obligar a que una medida que ya estaba tomada sea modificada o sea dejada sin efecto. Por eso yo entiendo que en la medida en que estos temas son abordados con amplitud y con objetividad frente a la sociedad a través de los medios de comunicación, la población hace conciencia y los asume. Usted dice amplitud, objetividad de la fuente que yo consulto, Academia de Ciencias, por ejemplo, de la República Dominicana, que está llamada también a producir documentación, a realizar los conversatorios y a darle a los diferentes actores y actrices de la sociedad las herramientas para que pueda pelear, para es que el pueda papel de una academia debatir y discutir. Entonces, ahí importantísimo y juega un papel primordial. Y lo juega, o sea, nunca delega ese compromiso frente a la sociedad. La Academia de Ciencias siempre que entiende que hay un problema a nivel nacional
donde se requiere la voz de la academia va al lugar, hace una evaluación con el mayor rigor científico posible y una vez que tiene ya una conclusión discutida a lo interno, lo comunica a la administración pública y a la sociedad, de forma tal de que ambas partes conozcan cuál es la realidad y que se tomen los correctivos pertinentes. Cuando una academia de ciencias se maneja como se maneja la Academia de Ciencias de la República Dominicana, le hace un servicio extraordinario a la sociedad porque ahí está lo mejor del conocimiento científico y lo hace como un servicio desinteresado en favor de la sociedad. Si eso no se fortalece, entonces no tendremos democracia para muchos temas a debatir. O sea que yo auguro e invito a que se mantenga esa coherencia, profesionalidad, integridad en los hombres y mujeres que integran la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Así es un reto, pero hay que cumplirlo al pie de la letra y cada vez que un presidente de la República, el de ayer, el de hoy, el de mañana, convoca al Consejo Directivo de la Academia de Ciencias a una reunión para debatir temas importantes. Como este del agua. Sí, como ese del agua. Ese ha sido uno de los temas que se ha discutido con el presidente de la República. Y otros temas como el de la educación. Por ejemplo, ahora la Academia de Ciencias ha sido convocada a caminar de la mano del Ministerio de Educación con el tema del nuevo formato sobre la base de libros de texto que estén actualizados, que tengan alto nivel científico, pero que el lenguaje sea lo suficientemente sencillo para que lo entienda el niño. Con eso mismo tenemos que hacerlo con el agua. Es decir, que la sociedad entienda desde Higüey hasta la frontera y desde Puerto Plata hasta Pedernales que el agua es un recurso natural finito, que tú no debes mal utilizarlo, no debes contaminarlo, no debes desperdiciarlo, que debes darle su justo valor, porque nadie sabe el valor del agua hasta que se queda sin agua. Y como tú decías ahorita, cuando una ama de casa de Constanza, por ejemplo, o de Tireo, sí, se queda sin agua y tiene que preparar los alimentos de sus hijos que van al colegio, se da cuenta de la importancia. Yo muchas veces he dicho que solamente aquella madre de familia del pasado que tenía que ponerse una lata de agua y un babonuco en la cabeza para caminar 5 kilómetros para llegar al río, para traer esa lata de agua, para preparar los alimentos del día, sabía lo que valía el agua y no desperdiciaba nunca una sola gota de agua. Recuerdo algunas iniciativas desde el sector privado, por ejemplo, el Banco Popular Dominicano, hablar sobre esto y las caminatas para llevar conciencia ciudadana de los 5 kilómetros a propósito que caminan muchas poblaciones para poder conseguir agua. Este tema es amplio, es sumamente importante, nos podemos apasionar durante horas debatiendo y conversando sobre detalles puntuales de República Dominicana y sus diferentes regiones, así como las políticas que han implementado en otros países para conservar, mitigar un poco y darle respuesta de cara a lo que nos viene en el mundo. Sin embargo, este caballero tiene una agenda sumamente complicada y me ha regalado y nos ha regalado este tiempo para la conversación, por lo que yo agradezco muchísimo, Osiris, que usted haya estado aquí conversando conmigo y compartiendo estos datos a través de la edición de este programa específico sobre el agua. Gracias mil. Gracias, Tatiana, gracias a todo el pueblo dominicano y ojalá que en el futuro cercano tengamos la oportunidad de encontrarnos nueva vez para seguir abordando temas de interés y de actualidad para la sociedad. Que así sea. Luego de esta conversación con el ingeniero Osiris de León, compartiremos algunas opiniones relacionadas al tema del agua, las presas y los diferentes proyectos que pudieran comprometer nuestros recursos, junto al reconocido académico y ambientalista don Luis Carvajal. Dichas reflexiones se hicieron en Así las Cosas, a propósito de los debates sobre la construcción de la presa de Colas de la minera Barrick Gold, propuesta en 2022. De regreso, gracias por mantener sintonía. En esta oportunidad recibimos en nuestro estudio a don Luis Carvajal, ambientalista reconocidísimo en República Dominicana como docente, como investigador, como académico y voz protagonista en todas estas discusiones medioambientales. Cuánto que decir, cuánto que reflexionar sobre el tema que compete a la discusión pública, que no
fue de mucha cobertura el pasado fin de semana. Sin embargo, hoy estamos aquí porque nos ocupan los temas concernientes a la protección y conservación del medio ambiente. Don Luis, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. En la sociedad dominicana hay múltiples emergencias sociales ambientales, lugares donde la gente está peleando por el agua, por terreno, contra algún factor contaminante, algo que menoscaba su espacio y que están fuera de los medios. Ahora mismo, por ejemplo, en la Dos Bocas, en Santiago Rodríguez, donde se está construyendo la presa de Guayubín, quitando el agua de donde no hay para mandarla a donde sobra y comprometiendo el futuro de esa región. Tenemos las grandes movilizaciones en la placeta, en la zona cordillerana, en la sierra, de la gente protestando contra un proyecto que cuando uno lo ve de lejos diría, oh, pero es un proyecto para solucionar el agua, pero que parte de datos de hace 46 años y se inicia más por la obra física que para realmente solucionar un problema. En San Juan de la Maguana hay un movimiento profundo de confrontación con Gold Quest que pretende hacer una minera arriba de la presa de Sabaneta, que es el agua de la región del Valle. En Barahona, la coalición Enriquillo reúne a más de 60 organizaciones que están enfrentando la presión que hay con el Bauruco Oriental por la Belfont, que está en el naciente del Nizaíto y afectando el acueducto de 26 comunidades. Y así como esto hay muchas otras luchas, igual que la que ha emergido, a mucha gente le sorprendió la magnitud de una movilización tan cerca de la capital, porque la capital existe para los medios, pero el resto es como si fuese una periferia lejana y que no llamara la atención. Y la verdad es que ahí hay un acumulado social que desde hace más de 4 años está enfrentando la posibilidad de la construcción de una presa de cola y de la expansión de la minería de Barrick Gold, quien adquirió las acciones, la concesión que tenía la Everton, que había sido también confrontada por la sociedad, y ahora Barrick, que agotada la vida útil de la presa del Yagal, una presa que debió haber tenido una vida útil entre 14 y 21 años, ya a los 12 años empieza, ha saturado su posibilidad, y Barrick necesita una presa de cola para poder expandir su proyecto minero. Antes de que usted siga profundizando sobre ese caso en particular, me llamó muchísimo la atención cuando mencionaba todos esos territorios, al principio de su comentario, que también están liberando, tratando, luchando sobre temas medioambientales. Y el Estado Dominicano, representado por su gobierno y el ministerio que está llamado a dialogar, a regular y demás, ¿cómo ha sido esa participación? El Estado Dominicano ha sido parte del problema y no de la solución. De hecho, en muchos lugares, como en el caso de la Dos Bocas, es el problema fundamental, y en otros como San Juan, un aliado del problema, como lo está haciendo en Cuance. La ley dominicana es muy específica y muy concreta en el manejo de estos casos. Si el Estado Dominicano se limitara a cumplir y hacer cumplir la ley, estos conflictos no existieran. Porque ¿qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que estas grandes movilizaciones sociales no están pidiendo reivindicaciones especiales, no están pidiendo ni siquiera que se haga algo nuevo, están pidiendo que se cumpla la legislación. Porque de cumplirse la legislación, por ejemplo, en Cuance tuviéramos fuera de discusión, el Ministerio de Medio Ambiente, en vez de estar de pusilánime evadiendo, ya hubiera dicho no, en esta zona no puede establecerse una presa de cola porque las condiciones establecidas internacionalmente y las que establecen nuestras leyes allí para poder hacer una presa de cola, allí no están, allí están todos los factores que lo impedirían. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a citarlos, sí. Mira, para que la gente... el Banco Mundial establece 14. Voy a empezar por el primero, que aquí no se da. Bueno, en una zona donde haya glaciares, no tenemos glaciares. Pero en una zona de alta pluviometría, donde pueda provocarse lo que se llama el sobrenado, es decir, que se bote la presa, para hablar en lenguaje popular, no puede haber una presa de cola. Como no puede haber una presa de cola allí donde el nivel freático, es decir, las aguas subterráneas, sean muy someras, o muy superficiales, y allí son muy superficiales. No puede haber una presa de cola donde hay un nivel de fallamiento geológico,
Y allí hay fallas geológicas que hacen que cualquier sismo de mediana intensidad pueda convertirse en una verdadera catástrofe. No puede haber una presa de cola donde tanto el acuífero como los ríos, las escorrentías superficiales entran en contacto con población. Y el río Sama llega a más de 4,5 millones de personas en el Gran Santo Domingo y en la periferia de las comunidades por la que pasa el río o sus principales afluentes. No puede haber presa de cola allí donde hay el agua deriva hacia infraestructuras de acueducto o de riego. No puede haber presa de cola donde exista la producción de alimentos de consumo humano o donde haya ganadería. No puede haber presa de cola en altura por encima del nivel donde se encuentran poblaciones. Y estamos hablando de la cuenca alta y la cuenca media del río Sama. Y así, todos estos factores, cualquiera de ellos por sí solo, basta para decir que no. Era obligación del Estado Dominicano. Cuando la compañía plantea la posibilidad de hacer una presa de cola en ese sitio, decirle no, señores de Barrick, allí no. Y es un problema de Barrick, no del Estado Dominicano, dónde hacer la presa de cola o qué tipo de enfoque desarrollar, porque ahora hay enfoques modernos que le permitirían a ellos, por ejemplo, hacer una cola seca, que es mucho menos contaminante, pero es más costosa. Pero el Estado Dominicano, defendiéndole los chelitos a Barrick y en defensa de esta inversión, es capaz de confrontar no solo a su propia población, sino desatender las leyes que está obligado a cumplir y hacer cumplir. La pregunta ha sido, con tanto en contra de estos criterios locales e internacionales en cuanto a la normativa, ¿por qué no se ha conversado más? También ha llegado a la prensa, a los medios de comunicación, grandes medios, grandes, opinólogos de los que andan por ahí, para que el tema se quede un poco silenciado, no se profundice en esos aspectos técnicos que también la población, como parte de su derecho fundamental, deben conocer y debatir. Mira, es un tema que se viene debatiendo. Porque entiendo el lobismo de la canadiense, claro, y el poder económico y demás. Lo que me sorprende es que no haya un poco más de debate sobre este tema. No, el tema se ha debatido bastante y hay una serie no solamente se ha debatido mucho, sino que se debate, llega a un punto máximo y luego se apaga. Sale de agenda, como incluso sale de agenda o pasa como pasó ahora. Mira, hubo un abogado que no hemos logrado identificarlo, quizás sea una persona real, que le mandó una comunicación al ministro de Educación quejándose porque el director del Politécnico había llevado obligado a los niños a la marcha y además le había ofrecido puntos a lo que fueran, y dice que él tiene 2 niños en ese Politécnico, uno de 9 y otro de 11 años. ¿Qué ocurre? Primero, que ahí no hay estudiantes por debajo de 15 años, que no aparece nadie con los apellidos, que si él vive en Santo Domingo, eso de enviar sus hijos a un Politécnico allá, o sea, es obvio que era, pero eso hay un grupo de bots difundiéndolo masivamente en la red. O hay una campañita para decir, no, eso es un grupo de curas agitadores que están tratando de desacreditar la minería y que están empujando un proyecto de carácter político. No. Pero una cosa importante, porque en términos comunicacionales eso solamente cala en clase media, Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, quizás por la conectividad y grado de usuarios que tenemos en República Dominicana. Ese debate de tuitero, ese activismo de teclado, como le decimos. Ahora, me interesa la parte de las comunidades y los aspectos técnicos, don Luis, porque si hay un consenso técnico, entonces, ¿qué estamos debatiendo? Y déjame decirte que quien te habla junto con otros técnicos de la Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hemos recorrido en todos estos años comunidad por comunidad, tenido encuentro con los con los cacaocultores, que son una parte importante de esta lucha desde hace tiempo, con las diversas comunidades, que ahí hay una tradición organizativa desde antes de Mamatingó, y que es la zona de Mamatingó. Gente organizada que reclama, que demanda. De hecho, en esa marcha, una de las consignas es, aquí va Mamatingó. O sea,
y este de aquí va a Mamatingó, de que Mamatingó está aquí con nosotros, lo que te hace es una continuidad entre una lucha por la supervivencia y por la tierra, de personas muy excluidos, que están al margen de todo, que de repente gritan tan alto, con una voz tan fuerte y con una verdad tan indiscutible, que trascienden los límites que le han puesto, y que de repente ni siquiera la Barry con todo su poder, ni las 3 agencias de comunicación que tienen y sus aparatos, ni los múltiples representantes, ni los sectores que no podían entenderlo. De hecho, mucha de la gente que simpatiza con estas luchas ambientales no entendía que este movimiento tenía tanta fuerza. Por eso son tan importantes las movilizaciones sociales. El hecho de que las comunidades se expresen con su voz. En la calle. Y le digan desde la calle a los políticos, miren, nosotros estamos aquí y si ustedes se equivocan, nosotros vamos a hacer que se respete la ley. Por eso, yo quiero destacar que esa lucha, lo que está expresando un movimiento que está en la geografía nacional y que no es tan visible. Y a diferencia de las demás, esta tiene más organización, mayor cantidad de personas, mejores líderes articulados. ¿Qué tiene como fortaleza? No, aquí hay mucho más urgencia, porque es una zona además que está rodeada a la vez de productores muy organizados y articulados y de comunidades sumamente pobres que dependen de la calidad de su ambiente, dependen de su agua y saben que el menoscabo de su agua le haría perder todo. Además, han visto el ejemplo de la comunidad del Yagal, una comunidad rodeada de abundante agua y que desde hace ya 7, 8 años, para ellos poder ver agua, le llevan 3, 4 botellones por semana por familia, y ese es el agua de la que ellos disponen. Y esa pobreza hídrica que ha empeorado su nivel de vida y que lo ha llevado al margen de la desesperación es lo que han visto. Mientras la Barrick organiza giras y que para llevarlo allá y que la gente vea y hacer todo el allante que hace la compañía, lo que han hecho las comunidades circundantes de Barrick es llevar a las otras comunidades a verlo. Y ha habido tantos encuentros, tantos talleres horizontales, donde la conciencia ha ido de campesino a campesino. ¿Qué pasa? Que cada una de estas luchas tiene su propia característica. En Santiago Rodríguez, por ejemplo, se toma el río Guayubín. Santiago Rodríguez tiene arriba la presa de Monción, no le da agua a Sabaneta, no le da agua a Villa Los Almácigos, no le da agua, y usted ven todos los años las vacas muriendo en esa zona. Pues se toma el agua que está ahí y se hace una inversión grande en una presa que saca el agua de la zona, que no le garantiza agua de riego y que para poder tener un acueducto tendría que ser por gravedad, cuando era perfectamente posible haber diseñado por gravedad. ¿Por qué no se diseña por gravedad? Porque hay un interés de carácter económico. Sí, político, de hecho, entre ellos también cuentan con rivalidades importantes. En una ocasión fuimos a hacer un reportaje y lo que se dice el uno del otro, o sea, dominicanos al fin que están cerquitita ahí en términos de territorio, no se llevan. No, lo que pasa es que hay una división ahí. El papel del Estado de gestar adecuadamente el agua disponible para el desarrollo de la comunidad, claro, y de que las políticas de inversión tuvieran como eje el agua y no el hecho de que una gente se gane unos cuartos con una obra de este tipo, implica una distorsión. Ahora ahí se ha unificado la comunidad en respuesta. Cuando tú coges lo de las sierras y tomas el proyecto de las placetas, que va sobre el río Bao, sobre el río Jagua, sobre la parte alta de Yaque del Norte, tú descubres de repente que la sociedad no solamente no es indiferente, que es extremadamente activa. Y cuando tú viste la enorme marcha que ocurrió también en esta zona, es que se descubre que hay una emergencia social importante. Cuando se ha visto la lucha de Barahona para preservar el río Nizaíto y el Bauruco Oriental y preservarlo de la concesión que tiene la Belfond, o aquel proyecto de Gold Quest en el Frente Romero que ha unificado a toda la región del Valle contra la posibilidad de que haya una explotación minera arriba de la presa de Sabaneta, o la reacción que está teniendo el proyecto Neita de Unigol Dominicana en los nacientes de los ríos Joca y Neita, que constituyen el Antibonito y que compromete el agua del noroeste y el agua que va a Haití.
tú te das cuenta que hay una lucha por el agua, que hay una lucha por la vida. No son las únicas, estoy mencionando estas, pero en el territorio dominicano hay una gran cantidad de procesos de subjetivización de comunidades alrededor de factores ambientales que le afectan y que los políticos no ven o no quieren ver, o que se aproximan a ellos en tiempos de campaña, hacen alguna promesa, porque quiero decirte que... Pero no están acostumbrados y cansados a la vez de estas promesas. Claro Lo que digo está. porque me está hablando de una población enterada, participativa, con ciertos recursos para negociación, porque están articulados. O sea, el poder Sí. que tienen no es el mismo de una población que no cuente con esos recursos. El poder lo están mostrando ahora en la medida en que se movilizan y dicen estamos aquí y respondemos como todo uno, como una ciudadanía Sí. consciente, pero esa consciente es exactamente producto de la confrontación diaria y de la insatisfacción de sus necesidades y digamos de la traición que la clase política ejerce sobre las comunidades. Que debemos decir y saludar porque desgasta, la lucha desgasta. Claro. Hay que reconocer que se deben satisfacer necesidades muy fundamentales del diario vivir, de la alimentación, del vestido, de la vivienda digna y cuando no se tiene, pues la gente o algunas personas abandonan porque se desgastan. Porque el poder cuenta con la miseria que necesita sobrevivir. Claro. Y el que esté en el límite de sobrevivencia, tú lo puedes allantar un día con una fundita, Claro. otro día con una dádiva. Pero cuando tú atentas contra la propia vida, contra el propio espacio vital en el que están, y la gente se da cuenta, la gente se defiende. Por eso, lo importante de estas luchas ambientales es que tienen una dimensión educativa desde la perspectiva social, que las sociedades aprenden. No solamente aprenden cómo funciona su naturaleza y qué es lo que hay que defender, aprenden cómo se ubican los diversos actores sociales y los diversos actores institucionales frente a la realidad que ellos están tratando de manejar. Ahora mismo que existe una mesa en el Consejo Económico y Social dentro del plan de reforma discutiendo los asuntos ambientales, en esa mesa todavía esa realidad inmediata de la gente no está presente. Yo quiero que usted me comente sobre eso porque de lo perjudicial que usted nos comentaba antes de la conversación públicamente de esta presa de Cola. La presa es un basurero que constituye una amenaza permanente para la salud, para la producción, para las aguas y constituye un riesgo eterno. Una presa de Cola se encarece más su manejo mientras más pasa el tiempo. Y 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, 300 años, 500 años después de haber terminado una explotación minera, queda pendiente. Y en el contrato estafa con Barrick Gold, el manejo después del cierre le corresponderá al Estado Dominicano. Por lo tanto, se constituye un pasivo que va a presionar contra la salud y contra la posibilidad de crecimiento y desarrollo de República Dominicana. Pero lo más importante de este proceso es que la ciudadanía ha ido comprendiendo esto y lo está enfrentando. Y lo está enfrentando en la calle, con movilización. Y solo con una movilización social cada vez más profunda, cada vez más activa, nosotros podemos conjurar este tipo de amenazas. En conclusión, usted apuesta a que no irá esa presa, que seguiremos fortaleciendo la movilización en estas comunidades y otras del territorio nacional. Mira, y ganaremos esa lucha. En este caso, la expresión podrá parecer un cliché, pero es resistencia o muerte. La población está obligada a resistir y a impedirlo. Yo no creo que el gobierno dominicano pueda pagar el costo político y social, pero tampoco que la sociedad dominicana tolere el costo económico y ambiental de una presa de Cola. Por lo tanto, no debe ir y no vamos a impedir que se instale una presa de Cola en Guance. ¿Dónde la gente adquiere información técnica? ¿Dónde puede documentarse bien de primera mano? Porque una hora no es suficiente para debatir y reflexionar sobre estos temas. ¿Cuál es su recomendación, don Luis? Bueno, hay mucha información dispersa en las redes, pero también ahora mismo se ha creado en Monteplata una especie de centro de documentación que está
recogiendo toda la información sobre los procesos de producción, sobre el cacao, sobre las asociaciones y sobre las amenazas de Barry. Okay. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de hacer un inventario de la cantidad de perforaciones de los sitios en que están, de cuáles son las instituciones que han estado dándole apoyo al sector minero como advertencia. Okay. Entonces, todo esto es parte de lo que la gente necesita para entender el proceso. Gracias a ustedes, hasta la próxima.